Hola, el día de hoy vengo con el paso a paso de esta hermosa cosmetiquera. Es un diseño muy sencillo, muy práctico de hacer. Vamos a trabajar hasta el centro del motivo y a partir del centro vamos a repetir el diseño. Es muy sencillo, muy fácil para las personas que están empezando en el mundo del crochet. Sé que la van a sacar fácil y rápido. Los detalles en los bordes quedan unos triángulos invertidos que le dan un toque muy bonito. No la voy a forrar, la voy a dejar así. Solo le coloqué un cordón, ya tiene la cremallera y está lista para entregar. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle manita arriba, por favor compartan mi contenido y nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Bueno, para empezar la cosmetiquera vamos a hacer 74 cadenetas y en la última cadeneta vamos a empezar con puntos bajos. En este punto voy a hacer 2 puntos bajos y me voy a devolver tejiendo puntos bajos por toda la cadeneta. Voy a hacer esto hasta llegar al final. Yo voy a tejer todas las cadenetas en puntos bajos y ya nos vemos para enseñarles qué vamos a hacer en el último punto de cadenetas. Bueno, yo ya llegué al último punto de la cadeneta, acabo de hacer un punto bajo y voy a hacer 4 puntos bajos más para un total de 5. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Me voy a devolver agarrándome de la pestañita que me quedó libre y voy a hacer todos los puntos bajos sin saltarme ninguna pestañita hasta llegar al punto donde empecé. Recuerde que empezamos acá, nos fuimos haciendo puntos bajos, todos. Acá en el último punto bajo hice 5 para dar la vuelta y quedar sobre las pestañas nuevamente. Y ahí estamos trabajando puntos bajos. Eso es todo lo que estamos haciendo. Me voy a devolver con puntos bajos hasta llegar al primer punto que hicimos y ya nos vemos para enseñarles cómo vamos a empezar la siguiente vuelta. Bueno, ya terminamos la vuelta. Acá en la punta nos quedaron 5 puntos y vamos a iniciar la segunda vuelta. Entonces hacemos el punto morado en el primer punto que hay al empezar la vuelta. En el primer punto, acá, ahí se ve cuál es el primer punto, que es el punto de cadeneta que hicimos cuando empezamos la vuelta. ¿Listo? Recuerda que hicimos un punto, una cadeneta y ese era nuestro primer punto. ¿Listo? Para empezar a tejer punto sobre punto. Ahí hago mi primer punto con púrpura. Voy a hacer en total 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, ya tengo los primeros 10 púrpuras. Ahora voy a hacer 2 azules. 1, 2. Voy a hacer 10 puntos color crema. Uno, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y un punto más para 10. Listo. En total tengo 2, 4, 6, 8, 10 púrpuras, 2 azules y 10 color crema. Acá voy a hacer 30 azules. Voy a hacer los 30 azules y ya les muestro que vamos a repetir esto mismo. 30 azules, 10 cremas, 2 azules y estos 10 púrpuras. Bueno, ya terminé, así les tiene que quedar. Recuerda, hicimos 10, hicimos 2 azules, 10 crema, 30 azules, 10 cremas, 2 azules, 10 púrpuras. Acá en toda la punta donde terminamos, acá va a ser el número 10, voy a hacer 2 más para dar la vuelta. Entonces 11 y 12 puntos, quedándome 3 en el mismo punto donde hice el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el punto número 10 y en el punto donde lo hice 2 más. Listo, en total me quedaron 3 en ese mismo punto para dar la vuelta. Y voy a contar nuevamente 3 puntos. Entonces tengo 10, 12 puntos hasta ahí, porque acabo de hacer 2 más, 12, 13, 14, 15, 16, si se dan cuenta estoy dando la vuelta, 17, 18, 19, 20, 21 y uno más para 22. Listo, y termino en esta misma línea para que me quede parejo. Listo, 21 y voy a hacer 2 azules. Uno, 2. Ahora voy a hacer 10 cremas. Acá tengo mi hilo crema. Listo. Recuerden jalarlo un poco, no está nada recogido porque he estado pendiente de estarlo jalando. Entonces vamos a hacer 10 cremas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos claritos. A ver, que por acá este se zafó. Listo, así vamos a terminar esta vuelta. Listo, entonces voy a hacer los 30 azules, voy a hacer los 10 cremas y acá recuerden que me quedan para hacer 10 morados hasta acá y en el último voy a repetir los morados en el último huequito o en la última cadeneta, los voy a hacer en aumento. Listo, para que me dé la curva. Ya les muestro y les digo cómo sigue la siguiente vuelta. Bueno, ya terminé esta vuelta, hice lo mismo. Recuerda que acá hicimos 3 puntos en el último punto, luego dimos la vuelta para un total de 22 púrpuras, 2 azules, 10 cremas, 30 azules, 10 cremas, 2 azules y hasta acá llevo 10 púrpuras. Y recuerden que acá en este último punto número 10 voy a hacer 2 más. Listo, y acá voy a pasar por encima de los púrpuras con este azul. Recuerden, en el primer púrpura 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 7, solo hasta 7, ya me iba a ir más. Listo, solo 7, me quedan 3 libres, que de esos voy a hacer 2 púrpuras, 1, 2 púrpuras, voy a hacer 2 azules, 1, 2 azules, el primero va sobre púrpura y el segundo va sobre azul, y voy a hacer los 10 cremas. Este color claro es muy bonito. Ahí, el primero sobre azul y haré 9 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total, los mismos 10 que hice en la vuelta anterior. El último queda libre porque el primero lo hice sobre azul. ¿Listo? Y acá voy a hacer 2 azules. Bueno, ya hice 2 azules. Ahora voy a meter este azul, pero es un azul muy claro. Voy a hacer 4 en este tono azul. 1, 2, 3, 4. Hago 2 azul oscuro, 2 azules, pero que está enredado, ahora sí. Y voy a hacer 2 púrpuras. 1, 2. Vuelvo a hacer 2 azules. Y ahora voy a hacer 2, pero en este azul. 1, 2. Así como este, que me quedaron 4, así voy a hacerlos. 2, 3, 4. Así. Ahora 2 azules. 2 púrpuras. 2 azules. 4 azul bebé. 2 azules. 2 púrpuras. Y me queda un azul libre, que en ese voy a empezar el azul y el último lo hago sobre color crema, para que me quede corrido como en este lado. Recuerden que en el primer crema hicimos azul y un azul sobre azul, e igual va a quedar acá, azul sobre azul y el último azul sobre crema. Y vamos a hacer este crema corrido. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y un punto más para 10. Recuerden que el punto número 10 lo hago sobre el azul. Y voy a hacer los dos azules para que me quede uno sobre azul y uno sobre púrpura. Listo. Ahora voy a dar toda la vuelta del púrpura hasta llegar a este lado y voy a repetir esto que acabo de hacer, así como lo acabo de hacer. Recuerda que así tiene que quedar acá y lo mismo tiene que quedar en esta esquina. Listo. Aquí empiezo con el púrpura. Y recuerden meterle el azul oscuro encima. Esto quería mostrarles de hacer los dos púrpuras y ya sigo azul oscuro hasta acá. Dejo 3 libres, hago 2 púrpuras y en el siguiente punto hago los 2 azules. Listo. Repetir exactamente como está esta vuelta. Eso es lo que necesito que repitan. ¿Ok? Bueno, ya terminé los 10 cremas y seguimos con el azul. 1, 2, 3, acá, 3 y 4. Voy a hacer 4 azules. Va a ir 1 sobre crema, 2 sobre azul para 3 y el último azul oscuro va sobre el azul claro. Y vamos a hacer 2 azules claros acá. Recuerden jalar un poco la hebra para que no se nos recoja en la parte de atrás. 2 azules claros, vuelvo con el azul oscuro. 1, 2. Acá solo voy a colocar 2. Acá coloqué 4 porque es la orilla, listo. Pero acá hago los 2 azules claros y voy a hacer solo 2 azules oscuros y voy a hacer 4 púrpuras. Listo. 1 sobre azul oscuro, 1 sobre púrpura, 2 sobre púrpura y el último sobre azul oscuro. Listo. Ahí en total me quedaron 4 púrpuras. Miren, les muestro cómo va quedando. Igual voy a hacer 2 azules oscuros, 1 sobre azul oscuro, 1 sobre azul claro, 2 sobre así, y ahora 2 sobre azul claro en este azul para que nos quede la forma del triángulo. Así vamos a terminar la vuelta. Listo. Vamos a aumentar los morados o los púrpuras, van a quedar 4 en total y los azules los vamos a mermar para que queden solo 2. Listo. Eso vamos a hacer en esta vuelta. Recuerden que el crema va crema. Acá igual van los 2 azules corridos, los 2 púrpuras corridos, 2 azules corridos y metemos este color. Listo, ya nos vemos para continuar. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Quiero mostrarles, así nos quedó las dos partes. Listo. Crema corrido. Mire lo bonito que queda. Porque es la vuelta donde empezamos. Queda diferente, pero no pasa nada. Vamos a darle esta vuelta sobre azul. Va a ser azul oscura. Pero entonces le voy a hacer acá un azul oscuro y ya me quedan los 3 azules claros libres. Recuerden que acá dejo 3 para hacer 2 azules claros encima y en este azul claro que me queda hago un azul oscuro. Y un azul oscuro sobre el otro azul oscuro para en total quedar con 2. Listo.
Ahora recuerde, el púrpura sigue, son líneas que no se pueden pasar por alto. Entonces jalo un poco la hebra y continúa el púrpura. Que no se me vaya la hebra. Ahí quedó bien. 2 púrpuras, dos azul oscuro, y recuerda, este color crema sigue siendo 10. Siempre vamos a seguir esta secuencia de 10. Más adelante cambia para cerrar. Entonces ahí les diré qué vamos a hacer. ¿Listo? Por ahora continuamos varias vueltas con 10 cremas. Acá queda también uno libre. Para hacer 2 azules. Recuerden jalarlo un poco. 1, 2 azules, uno sobre crema, uno sobre azul, y vamos a hacer 2 púrpuras. Jalo un poco la hebra. 1, 2 púrpuras y ya cerramos todo azul. Ya en esta vuelta estos triángulos no le vamos a hacer absolutamente nada, simplemente los vamos a cerrar todos tapándolo con azul. Eso es todo lo que voy a hacer, azul, 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 hasta acá. Recuerden que acá va a quedar corrido, no puedo empezar igual que este. Voy a avanzar y cuando esté acá les voy a enseñar, ¿listo? Para que no tengan dudas sobre esta parte.